Las evidencias arqueológicas en ese sentido son muy claras, y es que para esas sociedades la música era fundamental. Estamos hablando de las sociedades prehistóricas, concretamente hasta la aparición de la escritura musical y de la escritura en general en Mesopotamia. Yo soy Gabriel Isaías y esto es Escucha Musical. Esta parte de la historia de la música que vamos a hablar en este vídeo se trata de el principio de los tiempos hasta la aparición de la escritura musical. Las evidencias arqueológicas, como comenté anteriormente, son concluyentes en ese sentido, y es que para estas sociedades la música era fundamental. Y hay dos pilares por los cuales nos podemos guiar a la hora de poder establecer un relato con sentido acerca de lo que era la música dentro de estas sociedades. El primero de ellos es la aparición en los yacimientos arqueológicos de instrumentos musicales, y el segundo de ellos es los testimonios gráficos. Con estos testimonios gráficos, arqueológicos también, evidentemente, nos referimos tanto a las pinturas rupestres encontradas en las cuevas, como también los altorrelieves o bajorrelieves que se encuentran tallados fundamentalmente en piedra. Cuando hablamos de estos testimonios gráficos, que son básicamente altorrelieves, bajorrelieves o pinturas rupestres, nos dan información fundamental acerca de la función que tenía la música dentro de estas sociedades. Siempre se ha dicho que la música podía haber tenido una función ritual dentro de las sociedades antiguas, y esto es realmente cierto, al parecer, según aparece en las fuentes. También puede haber estado relacionada con algunas actividades de tipo lúdica, festiva, amén de los eventos religiosos en los cuales también había música. Otro de los aspectos fundamentales de lo que nos muestran estas imágenes es la forma en la que se interpretaba la música y a qué estaba asociado. ¿Con qué me refiero a esto? Pues fundamentalmente a las posturas de los instrumentos, cómo se tocaban esos instrumentos, si se tocaban sentados, de pie, si había alguna forma concreta de tocar esos instrumentos, y por otro lado el ambiente en el cual esta música se desarrollaba, si estaba ligada o no a la danza, y en qué momentos concretos había este vínculo entre música y danza. Y esto es lo que nos muestran las evidencias arqueológicas. Por otro lado, tendríamos los instrumentos musicales. En los yacimientos arqueológicos se han encontrado muchísimos instrumentos musicales que nos hablan de elementos fundamentales de la música, concretamente de los tipos de sonidos que pudieron existir en aquella época, de la forma en la que se tocaban esos instrumentos, porque también la propia organología nos da cuenta de cómo era el tañido de esos instrumentos, y también el tipo de escalas que se podía hacer con los instrumentos que se han encontrado. Todo esto es interesantísimo y nos habla de la función, del lugar que tenía la música en aquella época tan alejada en comparación con nuestra actualidad. Por tanto, en la Edad de Piedra tenemos instrumentos tanto de viento como otros instrumentos de percusión. En cuanto a los instrumentos de viento, son fundamentalmente huesos perforados. Estos son, por ejemplo, silbatos o flautas, todos ellos de tipo dáctiles, es decir, que son agujereados, y estos huequitos que tienen los instrumentos se van tapando con los dedos para poder conseguir diferentes sonidos. En la etapa neolítica encontramos también flautas de cerámica, cascabeles, encontramos también tambores, lo que nos hace caer en la cuenta de la utilización de las nuevas técnicas que fueron descubriendo estos hombres de la antigüedad, también cómo las aplicaban a la creación de instrumentos musicales. En la Edad de Bronce encontramos dos apariciones que son muy sorprendentes. Una de ellas es los instrumentos de metal, concretamente instrumentos como las campanas, los cascabeles
tambores, los platillos, también los cornos, los sonajeros. Fíjense ustedes que son instrumentos, algunos de ellos que continuamos utilizando hasta la actualidad, como por ejemplo las campanas. Ahora que viene el verano, todos nos vamos al pueblo y demás. Seguramente en la iglesia del pueblo escucharán en algunos horarios del día sonar esas campanas. Pues son instrumentos antiquísimos que vienen de la edad del bronce y que se fabricaban ya en esa época. Por otro lado, teníamos no solamente los instrumentos de metal creados en esta época, sino también, fíjense, la aparición de los instrumentos de cuerda pulsada. ¿Y esto por qué lo sabemos? Hablábamos antes de las fuentes. Pues efectivamente lo sabemos por las fuentes que se conservan. Y estas fuentes son básicamente piedras talladas en las cuales aparecen dichos instrumentos de cuerda pulsada. Es importante entender que la música en este periodo, como hablamos antes, estaba muy ligada a las sociedades. Al parecer las sociedades en su vida cotidiana interpretaban música, creaban instrumentos para interpretar esa música, instrumentos que podían ser tanto extraídos del medio natural, como pueden ser un hueso de un animal que se perforaba, se agujereaba para poder utilizarlo como instrumento, o otros tipos de instrumentos creados por el hombre, como pueden ser instrumentos de barro o instrumentos de metal. Sin embargo, al no haber fuentes escritas, se dificulta muchísimo el estudio de esta etapa concreta de la prehistoria de la música. Sin embargo, todos estos avances que se dieron dentro de la música en estas sociedades tan antiguas, dieron paso a procesos ulteriores que vamos a también a ver a continuación, relacionados ya con la aparición de la escritura en Mesopotamia y también, por tanto, de la escritura musical, de un sistema de notación musical. Estaríamos hablando del primer sistema de notación musical de la historia, entroncando con el principio de la historia propiamente dicho. Hacia el cuarto milenio antes de Cristo, en Mesopotamia surge una civilización en torno a los ríos Tigris y Éufrates que da origen a la civilización histórica tal cual la conocemos hoy en día. Y esto significa que es allí donde nace el primer sistema de escritura de toda la humanidad, que se tenga constancia, y por tanto también debemos buscar allí, cuando hablamos de la historia de la música, los primeros sistemas de escritura musical de la humanidad. Y efectivamente los encontramos. El primer sistema de escritura musical surge en torno a los años 1400 y 1250 a.C. ¿Y por qué lo sabemos? Porque es la pieza, en esta época, es la pieza musical más antigua que se conserva escrita. Perteneció a la cultura babilónica y se conserva prácticamente completa. Fue hallada en Ugarit y está escrita en lengua hurriana. La notación es muy difícil de descifrar completamente y seguramente se trata de una especie de música escrita que puede haber servido tanto como base para posibles interpretaciones literales o interpretaciones improvisadas sobre esa música que está escrita. ¿Por qué sabemos esto? Porque dentro de estas culturas era muy importante la improvisación cuando se habla de música. Eran sociedades en las que no estaba estandarizado el uso de la lectura y de la escritura musical, y por tanto la memoria y la improvisación jugaban un papel fundamental. Por eso entendemos que esta primera pieza musical que se conserva escrita seguramente tuvo alguna especie de función para ser interpretada como base de una pieza que posteriormente se recreaba en el momento en el que se estaba tocando. Anteriormente hablábamos de la importancia de los instrumentos musicales dentro de los hallazgos arqueológicos y cómo estos nos dan muchísima información de la música que se hacía en esa época concreta en la que estos instrumentos musicales estaban en activo. Es el caso también de Mesopotamia. Aquí encontramos muchísimos instrumentos musicales, fundamentalmente la mayor cantidad de instrumentos musicales juntos que se han encontrado se hallan en las excavaciones de las tumbas reales de Ur y revelan muchísimos detalles acerca de la construcción de esos instrumentos y de la interpretación de estos instrumentos. Esto ocurre alrededor de los años 1250 a.C. Y hablando de instrumentos musicales,
también encontramos detalles acerca del tipo de escala que se podían interpretar con estos instrumentos. Y esto lo sabemos tanto por el número de cuerdas que contenían los instrumentos musicales encontrados, como el número de orificios que tenían los instrumentos de viento. Y nos hace entender que se pudieran haber interpretado escalas tanto pentatónicas como heptatónicas con estos instrumentos. Entonces, por aquí podemos ya hacernos una idea de cómo es que sonaba esa música en aquella época. Además, tenemos constancia de que los sumerios construían pequeñas agrupaciones musicales con los instrumentos que tenían, y por tanto también podemos intuir el uso tanto de la homofonía como de la polifonía en esa época. Otra vez, volviendo a las fuentes, encontramos que los yacimientos arqueológicos nos brindan muchísima información acerca de las pinturas que se conservan de esa época, las cuales nos muestran las posturas en las que se interpretaban estos instrumentos y las situaciones concretas en las que podía aparecer música, como por ejemplo es el caso del banquete de la Victoria, en el que aparecen músicos interpretando instrumentos para celebrar esta posible victoria, este banquete en honor a una victoria de una guerra. También encontramos música de bodas, canciones de bodas, encontramos lamentos funerarios, también aparece música de taberna, encontramos poemas épicos, música ceremonial para los actos de las liturgias que se empleaban en los cultos de ese momento y de esa cultura. También encontramos canciones infantiles, música militar, es decir, que en las sociedades mesopotámicas se encuentra una gran variedad de música para muchísimas situaciones, la utilización de muchos más instrumentos musicales, el uso de la polifonía, de la homofonía y un gran desarrollo de los instrumentos tanto de viento como de cuerda. Finalmente, es importante recalcar que para los sumerios, los acadios, los babilonios y los mesopotámicos en general, la música guardaba una gran relación con la astrología y con el uso de las ciencias tal cual se entendían en esa época. Y esto nos va a dejar la puerta abierta a la siguiente etapa histórica que vamos a ver en el siguiente vídeo, que va a ser Grecia, en la cual la música también va a tener muchísima relación con las ciencias. Esto ha sido todo por hoy, los espero en un próximo vídeo. Yo soy Gabriel Isaías, esto es Escucha Musical, chao.